De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Es un gusto estar aquí otra vez en este espacio de la mano es PINE. Mi nombre es Margarita Garmendia y soy socia fundadora de Padres e Hijos con Necesidades Especiales. Muchas gracias por este espacio, siempre a Radio Pasión, por interesarse en brindar información sobre discapacidad, familia e inclusión. Bueno, pues este episodio, este programa lo vamos a dedicar a un tema que de alguna forma nos puede servir a todos. Como les he comentado, hemos tenido algunos lives en Instagram, que es una de nuestras redes, que estamos como PINE, @PINEMX, y ahí hace unos días tuvimos una entrevista con una neuróloga pediatra muy interesante, donde nos brindaba algunos información importante para los papás y para todos, en donde nos explicaba el cómo y desde dónde acudir a un neurólogo. Muchas veces, como papás, frente a una situación incierta o desconocida, no sabemos a quién acudir. Y primero empezamos yendo al pediatra, luego el pediatra nos dice que pues todo a su tiempo, entonces pues hay mucha incertidumbre, muchas inquietudes. Y ella, una neuróloga bastante joven y con otra pues perspectiva de lo que a lo mejor en mis tiempos, cuando yo empecé este camino de la discapacidad, era diferente, pues nos da, pues ahora con estas redes y con estos espacios informativos tecnológicos, pues la gente se puede acercar mucho más fácil a información pues ya más certera, más procesada, y podemos saber bien qué es lo que está pasando y tomar decisiones mucho más prontas que antes. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a esta conversación. También tenemos, y siempre vamos en estos últimos programas, con una asociación de la mano, es CDG México Unidos, una asociación que está encabezada también por Mariana Esquinca, una mamá emprendedora que también tiene como iniciativa y causa la investigación y difusión de enfermedades raras, que pues también brindan como mucha luz a papás que se encuentran en ese camino, y juntos pues de la mano vamos trabajando en pro de la inclusión. Gracias por estar aquí y empezamos. Hola Margarita. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, llegando. Qué bien, súper. Bueno, ahora sí, para que nos alcance el tiempo y no se corte con Instagram y podamos guardar el video esta vez, porque bueno, se pasa el tiempo rapidísimo. Muchas gracias por estar aquí. Tere, que es nuestra invitada especialista el día de hoy, neuróloga, Tere Pérez, y Margarita, que otra vez está con nosotros, que es de parte de PINE, que es la Asociación de Padres de Hijos con Necesidades Especiales, y que están a favor de todo el tema de la inclusión y apoyando a este grupo de familias y personas. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Margarita y yo estaremos haciendo como algunas preguntas, Tere, acerca de las enfermedades raras, inclusión, cómo diferenciar entre enfermedades raras y otro tipo de temitas. Claro. Entonces, si quieren, para empezar, como para abrir todo esto, ¿qué hace un neurólogo y cómo sabemos cuándo visitarlo? Muy bien, sí, es una pregunta que a lo mejor sí parece como muy simple, pero de verdad en afuera es muy raro que alguien diga, sí, tengo esto, voy a ir con neurología. Entonces, los neurólogos o neurólogas somos las personas encargadas pues de evaluar, abordar, investigar, tratar y prevenir todas las enfermedades en relación al sistema nervioso. Que el sistema nervioso es cerebro, cerebelo, tallo, médula espinal, fibras nerviosas, que son los nervios periféricos, la unión entre el nervio y el músculo, y músculo.
Entonces, todo eso, todo lo que se suscite entre todo este sistema, se encarga neurología de abordar y tratar, etcétera. Y prevenir, también buscamos la prevención de muchas enfermedades. ¿Y cuándo es indicado el visitar a un neurólogo? ¿Tienes que esperar a que un doctor te diga o hay algunos temas específicos que dices, ok, tengo que ir con un neurólogo? Creo que lo más frecuente y entre los temas más frecuentes de nuestra consulta son los dolores de cabeza. Ese es uno, trastornos del movimiento, desde pérdida de fuerza, rigidez en alguna extremidad o movimientos anormales tanto en brazos y en piernas o debilidad, ese es otro tema. Hormigueos en alguna extremidad o en la mitad del cuerpo, también ese es otro tema. Convulsiones, epilepsia, sería también otro grande tema que se aborda a través de neurología. Entonces, esos a muy grandes rasgos serían las patologías que a lo mejor son más frecuentes y es lo que veríamos, problemas de memoria, trastornos cognitivos, es otra rama que se ve mucho, incluso también abordamos asociado a todo esto, trastornos del sueño, también son parte de neurología. Ok, perfecto. Y entonces, por ejemplo, cuando un niño empieza a tener algunos atrasos en el desarrollo, ¿los doctores mandan con el neurólogo directamente o realmente no es como el primer paso a dar? En teoría, sí es algo que debe de estar asociado ya sea el pediatra, apoyarse con un neuropediatra o neuropediatría desde un principio de hacer el abordaje. Obviamente hay otros problemas, no solo directamente, no que afectan de manera secundaria al cerebro, que puede ser cuestiones metabólicas que pues vamos a platicar y que de forma secundaria afectan el cerebro. Pero sí el abordaje va por parte de neurología. Sí tendría que ser neuropediatría en un niño, la valoración inicial y llevar todo lo que es el abordaje de niños que no alcanzan los hitos del desarrollo o que tienen problemas con la adquisición de intelectuales. Sí tiene que ser por neurología. Oye, Tere, y bueno, muchas gracias, Mariana y Tere, por la invitación. Siempre es un gusto que pues PINE esté presente en estos espacios donde los papás se pueden informar más, sobre todo ahora que mencionas eso de los hitos en el desarrollo. Muchos de los papás en nuestra comunidad generalmente llegan porque hay algunos temas o algunos signos de alarma que difícilmente a veces se ven, pero hubo algunos eventos en el parto o al principio o quizá en la gestación o muy al principio que no se alcanzan todavía como a ver, y en los pediatras generalmente sí falta esta vinculación, entonces como que lo dejan pues todo a su tiempo, va a ir avanzando poco a poco. Entonces a lo mejor si nos puedes dar así como algunas referencias que sí o sí necesitan visitar al neurólogo, o sea, no llegar como no, pues es que no caminó a los 18 meses, sino, claro, bueno, pues es que si tuvo una prematurez, pues de entrada sí hay que ir a echar una visita, aunque todo haya estado bien y haya salido uno bien del hospital, sí es necesario que le echen una revisión por parte de un neurólogo, aunque el pediatra diga, luego lo vemos y vamos viendo cómo se desarrolla, que generalmente eso pasa, desafortunadamente pasa. Claro, te dicen hasta que si el año no se sienta, empezamos a ver por qué, pero ya teniendo un hijo que tiene una necesidad o una discapacidad, te das cuenta que es un año perdido y es muchísimo tiempo. O sea, desde los primeros 3 meses empieza a haber señales con las que puedes abordar y empezar a atacar desde un principio. Sí, eso es algo importante. Generalmente sí se da que si al año y medio, 2 años no habla o no camina, ya hasta ese momento se empiezan. Pero sí, por ejemplo, o sea, un niño tiene que sostener cabeza 3 meses, tiene que estar sentado a máximo 6 meses. Si esto no lo ha alcanzado, sí son focos de alarma para empezar un abordaje y tratar de, pues si es una causa que tiene un tratamiento, tratar de ganarle tiempo al tiempo. Sí, pacientes a lo mejor que están hipotónicos, o sea, que están como muy flojitos, ajá, exacto, que les cuesta trabajo justamente al mantenerse sentadito, con la cabeza erguida, desde un principio es un punto
para llamar la atención del niño, empezar a hacer pinzas, agarrar cosas con las manos, que no te pueda realizar esto también. O puede ser que a lo mejor más adelante el niño comienza a caminar, pero la marcha no es como lo más, empieza a tener como una caminata extraña, y también como arrastrar a lo mejor un piecito, se le empieza a hacer un piecito para adentro, y igual lo dejan hasta que crece el niño. Sí me ha tocado ya pacientes en etapas mucho más avanzadas, 14, 16 años, que a lo mejor nunca se identificó o se pensó que se iba a mejorar, y ya después cuando empiezan a hacer otro tipo de actividades que son más de mayor exigencia en la escuela, como es la educación física, el ejercicio, los deportes, el niño no rinde por estas situaciones. Entonces, y resulta que era algo que desde chiquito el niño ya traía. Claro, y se va retrasando todo el desarrollo porque es vinculativo, ¿no? O sea, es decir, si no hay un desarrollo motor correcto, pues difícilmente claro, va a haber un lenguaje, un aprendizaje, y de ahí para el... Claro, no me gusta utilizar la palabra normal porque pues, que es normal y que es bueno, anormal. digo, perdón, no sé, pero yo tampoco, no, o sea, pero sí, a veces se nos hay sale. como rangos en los libros que sí es lo que pues, está descrito en la mayoría de la población, y si un niño no alcanza esto, sí es un foco de alarma, que sí, a lo mejor puede ser que a más adelante vaya a mejorar, pero sí es importante una valoración, una exploración neurológica como tal. Si requiere algún estudio extra, pues se hace, pero ya cuando se empieza a notar la alarma, y si no fue nada en realidad, pues más tranquilidad para los papás y para el niño, de que en realidad sí se abordó y no se identificó nada como tal. Oye, una pregunta, Tere, ¿y cómo saber, o sea, por ejemplo, muchas veces los pediatras no mandan con el neurólogo, pero acá vas con el neurólogo? ¿Hasta qué momento está en manos del neurólogo llevar el caso, o en qué momento saben ustedes que ya tienen que enviar con un genetista? ¿Cómo diferenciar entre estos puntos de, pues sí, que tienen epilepsia y que muchas veces se quedan mal diagnosticados, que ya saben que aquí en México y en el mundo hay muchas personas en general mal diagnosticadas por estos temas, ¿no? Que empiezan a encontrar varias cositas como epilepsia, y empiezan a decir, ok, es epilepsia de aquí, y como mucha gente cuando tiene muchas convulsiones, pues empieza a ir hacia atrás, pues se quedan como en ese punto, en vez de empezar a buscar el por qué, solamente se quedan en el tratar. ¿Cómo ustedes saben que ya tienen que mandar e ir más allá con otro especialista? Hay varios puntos, sobre todo, bueno, hablando por ejemplo de la epilepsia, sí hay crisis epilépticas que se mantienen, que son estáticas, que siempre cuando cualquier persona empieza con una crisis epiléptica se tiene que hacer un abordaje que incluye estudio de neuroimagen, neurofisio, que es el electroencefalograma, la exploración neurológica y la evaluación en el tiempo. Si durante esta evaluación vemos que a lo mejor las crisis se comienzan a hacer un poco, o empieza a tener una gran variedad de crisis epilépticas, las crisis son mucho más frecuentes, se vuelven intratables, aparte está teniendo otros problemas de intelecto, o que está teniendo una regresión en lo que ya había alcanzado de sus hitos de desarrollo, hablando específicamente de niños. Todo eso son datos de alarma que a nosotros nos harían buscar otro tipo de enfermedad, no solo decir, es una crisis, y sobre todo si no hay como tal una afección estructural en el sistema nervioso central. Esos son datos que a nosotros nos hacen sospechar de que hay que buscarle por otro lado, y puede ser un tema genético, puede ser una cuestión metabólica, algo diferente que esté ocasionando las crisis. Genética es un apoyo muy grande para nosotros, pero pues genética se va a encargar de abordar la línea familiar, establecer a lo mejor por frecuencia cuáles vendrían siendo los tipos de epilepsia específicamente en esto, a lo mejor alguna encefalopatía epiléptica, algún otro síndrome que pudiera llevar también las crisis como parte de sus síntomas o de sus signos, pero en realidad pues el manejo como tal sería neurología. El enfoque por parte de genética sería algo diferente, pero una vez que nosotros veamos eso, o que a lo mejor hay más miembros de la familia afectados, se manda y nos apoyamos con genética. Pero quien llevaría el control de las crisis, las evaluaciones periódicas, ver cómo sigue el paciente cuatomotor, coordinación, cognitivamente, esa pauta la lleva neurología.
Oye, y ahí en esa distinción o en esa parte donde abordan ustedes como el diagnóstico o la forma en la que ustedes comunican a los papás realmente lo que está pasando, ¿cuál es tu forma? Porque pues bueno, cada neurólogo tiene la suya, pero ¿de qué forma pueden ustedes como decirlas? Porque pues luego el diagnóstico pues es como etiquetar o como luego el pronóstico, y luego uno como papá ya te clavas en eso y generalmente pasa que ya te quedas con esa idea sin ver más bien como el desarrollo o la esencia o lo que sí realmente puede hacer el niño. Entonces, ¿de qué forma puede, o sea, en esa como forma o integral de abordar frente a los papás un diagnóstico o algo que pasa en el desarrollo, de una manera en la que ellos ya a partir de ese momento digan, pues sí, o sea, estoy en un camino diferente, es decir, no es la persona que tiene a lo mejor un tema de problema de aprendizaje o tal, sino es un tema mucho más grande que implica una discapacidad, así tal cual. Uh-huh. Entonces, ustedes lo abordan de manera directa, frontal, o sea, tú lo abordas de manera directa y frontal, o das un poco más de tiempo para que se asuma, para que lo sepan. Yo lo digo porque generalmente es mi percepción, que mientras más temprano sepamos dónde estamos caminando, más fácil asumimos dónde estamos, pasamos ese proceso de duelo que sí es y que sí lo vamos a pasar, pero de ahí como que tomamos fuerza y decir, bueno, pues aquí partimos y ya, porque luego entre tantos términos médicos nos perdemos y se va perdiendo ese tiempo, ¿no? Importante para el desarrollo y para justo a donde queremos llegar. Ok. Sí, es un tema pues difícil, depende también mucho de la personalidad de los papás y pues de cómo se lleve a cabo la consulta. Por ejemplo, un paciente que llega por primera vez y que a lo mejor empezamos a ver algunos datos de algo que pudiera decirme que puede ser algo genético, de todas maneras, o sea, la obligación es buscar cosas tratables. Entonces, se tendría que hacer prácticamente toda la cantidad de estudios dirigidos hacia enfermedades que son tratables. Llega un punto en que también los familiares se dan cuenta de, oiga, doctora, pues es que me mandó a hacer esto y salió normal. Me mandó a hacer esto, está normal. Esto también le pidieron y está normal. Entonces, ellos también a veces, o sea, van viendo que todo sale normal y que a lo mejor, porque la gente también busca, o sea, ya el internet es el doctor de todos y no falta también que pongan todos los síntomas y sale la lista de enfermedades genéticas. Entonces ya llegan muchas veces con una idea de las posibilidades diagnósticas del paciente. Entonces ellos mismos hacen la pregunta, pues ¿qué onda? ¿Es algo genético o por qué todo está saliendo dentro de lo normal? Entonces ya con todos los resultados de enfermedades que son tratables, yo lo que intento es tratar de explicar esta situación a los pacientes. ¿Ok? Intentamos buscar cosas que pueden ser por otro rumbo distinto, pero al parecer es algo que viene en la genética, o sea, algo que viene ya en el chip del paciente y es algo que va a vivir con esto, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser a las afecciones a largo plazo? Pues puede ser esto y esto, pero a mí sí me gusta enfatizar mucho, aunque está descrito que a lo mejor pueden cursar con cierta discapacidad, que puede ser algo tajante en este tipo de enfermedad genética que pudiera tener el paciente, no establecerlo como algo que va a ocurrir y que es algo certero y que no se va a escapar el paciente, porque a veces lo que vemos son, o bueno, más bien lo que vemos son pacientes, no libros. Entonces, sí se pinta todo el panorama, sí yo les pinto todas las posibilidades hacia dónde podemos dirigirnos, cuáles son las discapacidades a las que se podrían enfrentar, pero una vez que se hace el diagnóstico, como bien dicen, o sea, ganarle tiempo al tiempo, porque a lo mejor podemos, si se va a presentar eso, a lo mejor retrasar la aparición de ese síntoma que seguramente va a aparecer, o si a lo mejor estamos seguros en la literatura dice que al tanto tiempo, pero a lo mejor si yo le meto pilas a la rehabilitación, algún otro tipo de terapia, sí se va a presentar, pero más adelante. Tratar de que los pacientes se vuelvan lo más funcional posible. Si yo ya sé cómo va a evolucionar la enfermedad, tratar de agarrar al paciente pues temprano y explicarles, ok, vamos a esto, pero vamos a tratar de enfocarnos a que lleguemos
en otras condiciones que en lo que se ha descrito anteriormente. Entonces, sí es algo que primero sí les pega al paciente, pero la mayoría de las ocasiones ya vienen ellos, o sea, ya investigaron, ya saben, a veces hasta saben más que uno de qué se trata y en qué va a continuar todo este proceso. Entonces, la mayoría de las veces ya saben, pero sí les explico de, bueno, se descartaron muchas cosas y ahora pues vamos a ganarle tiempo al tiempo, aunque ya sabemos, y no necesariamente el paciente o su niño tiene que cursar con todo eso. Eso está escrito en la literatura, pero a lo mejor con ustedes, con la evolución que tiene el paciente, va a ser algo completamente distinto y les cancelo el internet. Es que claro, porque al final, por ejemplo, ahorita que estamos hablando ya de las enfermedades raras, son tan raras y hay tan pocos pacientes a nivel global que cada niño va marcando su curso. Claro. O sea, hasta las mismas personas que tienen el mismo diagnóstico, al final hay tan pocos que no se puede como comparar tanto, ¿no? También depende de qué tipo de enfermedad rara. Claro. Pero, por ejemplo, también hablando de lo que estábamos diciendo del mal diagnóstico, que también muchas veces, por ejemplo, en muchos defectos congénitos, que ahorita te preguntaríamos qué son, también se mal diagnostican y te dicen, o sea, se confunden mucho y te diagnostican con parálisis cerebral o epilepsia. O sea, como que los dos diagnósticos que le dan a la mayoría de las familias, bueno, a muchas familias, hablando de los defectos congénitos o de otras enfermedades de este tipo, ¿por qué este mal diagnóstico? ¿Por qué se confunde tanto? Primero sí puede ser un poquito por ignorancia, digo, al final los errores congénitos de la glicosilación o otro tipo de enfermedades son situaciones nuevas. No hay muchos médicos que piensen de primera instancia que pudiera ser alguno de estos otros diagnósticos diferenciales. En segundo, generalmente el movimiento y las crisis epilépticas son lo que más llama la atención. Entonces, un médico que no tenga como el conocimiento o más bien que no vea de forma frecuente este tipo de patología, pues se va a ir a que a lo mejor no mueve o está espástico o que no puede mover cierta extremidad o crisis convulsivas, entonces ya lo encasillan en lo más evidente, ¿sí? La parálisis cerebral, que creo que también ya está cambiando, se está buscando cambiar ese nombre, es un padecimiento motor, es que puede ser espástico, puede haber rigidez, puede haber incluso ataxia, y en los errores congénitos también se puede ver la ataxia. Entonces, como son cosas que están mucho más frecuentes o como es un síndrome muy grande, es más fácil encajarlo ahí. Hay encefalopatías epilépticas que también dentro de sus crisis epilépticas dan retraso en los hitos que ya habían alcanzado los pacientes o dificultad en la adquisición de nuevos conocimientos o nuevas habilidades. Entonces es más fácil ponerlo porque son mucho más frecuentes. Sin embargo, o sea, el paciente es un todo y sí habría que evaluar si hay otros órganos involucrados. Si, por ejemplo, el punto cardinal en una parálisis cerebral es la progresión. O sea, no tendría por qué haber progresión en un paciente con parálisis cerebral. Los síntomas a lo mejor pueden ser un poquito más evidentes conforme el niño va avanzando, pero no tendría que ir progresando la enfermedad porque son lesiones estáticas. Entonces, esa es una bandera roja con respecto a eso. Pero, ¿por qué se mal diagnostican? Por falta a lo mejor de conocimiento, porque a lo mejor no revisan bien al paciente, no se fijan en otros elementos sistémicos que pudiera tener el paciente y pues sí, porque son los grupos más frecuentes, pero sí es muy común que ocurra este encasillamiento en estas enfermedades. ¿Y será por la facilidad o sea, es mucho más accesible decir parálisis cerebral o epilepsia o cualquier sintomología que tenga a mandar a hacer un examen genético? O no sé, también muchas veces viendo el tema de toda la parte pública, el poco acceso a genetistas que muchos hospitales públicos no tienen, o estos exámenes genéticos que pues al final muchas veces tienen que hacer en el extranjero y pues ¿quién va a pagar pues, ¿quién lo paga? Las familias, ¿no? Pero no mucha gente tiene acceso a eso. Entonces, o sea, esa puede ser una gran razón. ¿Tú crees que por lo que hay tanto mal diagnóstico en México, por los costos? Sí, nuevamente no es algo que se piense. Es más fácil encasillar al paciente. Sí, desde chiquito está así, sí, parálisis cerebral. Desde chiquito convulsiona, sí, una epilepsia congénita.
Es más fácil hacer eso que a lo mejor la burocracia de muchos sistemas de salud implica llenar un papeleo para genética, explicar la genética, por qué piensas que hay eso. Y están muy limitados, por ejemplo, no sé, genética, qué tanta posibilidad haya para hacer algún panel en cuanto a errores del metabolismo, algún otro tipo, a lo mejor si es una encefalopatía epiléptica, hacer el panel para encefalopatías epilépticas. Sí creo que nuestro sistema de salud está muy limitado en eso, y la realidad es que tampoco no hay tanta cultura de apoyarse con genética. También es algo que yo creo que es una situación nueva para muchos médicos y no es algo común que piensen, sí, genética, y voy a mandar el informe y todo porque quiero que lo vea genética. Y muchas veces porque tampoco quieren perder el paciente, ¿no? Como que muchas veces también se habla que los doctores quieren tener al paciente aquí, empiezan ya a tratar temas que ni son su especialidad con tal de no perderlos, ¿no? Como que claro, yo creo que anteriormente se manejaba mucho eso. Siento que últimamente las generaciones que están saliendo, sí hay como un tema que pudiera hacer como más multidisciplinario el manejo. Anteriormente pues eran médicos que sabían de todas las áreas, que aunque estaban en una especialidad podían manejar a lo mejor si se necesitaba alguna otra área que no era específicamente su especialidad. Y sí, justamente, no sé, incluso hasta el ego podría afectar, pero siento que ya estamos saliendo, o hay un nuevo chip en los médicos actualmente, y que nos estamos abriendo otro tipo de especialidades. Y ahí Tere, un poco en lo que decía Mariana y en lo que tú estás abordando, es que en realidad si no hay genetistas, o sea, si no hay neurólogos, pediatras en el país para un sistema como el que tenemos, pues genetistas creo que hay menos que neurólogos pediatras, o sea, entonces como que tú dices, sí, es común que los etiqueten o como meterlos en un cajón. Sin embargo, yo sí como que veo que los neurólogos o sea, para mí el neurólogo es como el guía, ¿no? Como el capitán del barco para los papás, o sea, más allá, porque luego llegan el que te dice la abuelita, el remedio de no sé quién, entonces empieza a hacer una cosa a los papás, sobre todo pues un desastre en la cabeza. Entonces aquí sí es el neurólogo. Sin embargo, cuando hay estas etiquetas, o sea, o enfermedades congénitas o parálisis cerebral o autismo, o sea, ¿no? Se deja de ver al niño y se deja de ver lo que realmente sí puede y cómo podemos, o sea, desde esa parte más como humana de los médicos, el decir, bueno, más allá de la etiqueta, tendrá que cumplir estos desarrollos cerebrales para poder hacer o aprender o, ¿no? Y como que a lo mejor quitarnos estas etiquetas y decir, bueno, lo guardo en un cajón, yo lo cierro y voy a ver qué sí puedo hacer y con qué recursos tengo hoy para esta plasticidad cerebral, poder meterle lo más que se pueda y alcance lo que pueda, pero si me pongo como etiqueta autismo, parálisis cerebral, enfermedad congénita, siento que ya me encasillé en eso y difícilmente salgo de ahí. Entonces, sí, ¿como qué recomendarías tú para los papás de estas enfermedades que además son construcciones humanas? O sea, hubo un consenso donde se determinó que era esto y que todos estos síntomas eran esto, ¿no? Y cada niño va evolucionando de manera diferente, como bien lo dices. Sí, el problema actualmente es que ya hay muchas patologías o muchos síndromes que entre su nombre involucra una barrera. Entonces es como lo que tú comentas, o sea, si damos un diagnóstico de algo, ya luego, o sea, se viene lo peor del mundo, porque yo los casos que veo en internet y los casos que me muestran dramáticos en la tele es gente que llegó hasta el límite de la enfermedad y es lo único que nos muestran. Y hay todos los rangos, o sea, hay un rango muy grande de cada una de estas enfermedades. En realidad, sí, neurología es quien orquesta todo este grupo de especialistas que tienen que estar apoyando al niño. Y creo, o sea, si es un niño que ya está escuchando, que ya está poniendo atención a lo que está ocurriendo, generalmente a veces yo veo pues ya un poquito más grande,
pero me mandan como apoyo, sobre todo para las enfermedades neuromusculares, niños muy pequeños, y trato de dirigirme al niño, o sea, ver que haya entendido a lo mejor cosas muy básicas que a lo mejor no son tan específicas, y luego dirigir al papá y establecer de, ok, neurología va a ser quien los va a guiar, pero necesitamos apoyo de genética por esto. Necesitamos apoyo de rehabilitación por esto. Necesitamos este tipo de terapias. El niño le cuesta trabajo deglutir, necesitamos terapia de deglución por esto. Necesitamos terapia funcional por esto. Apoyo de psicología, tanto para el niño como para ustedes, y lo que vaya surgiendo en el camino, pero quien lo va a ir orquestando es neurología. Y genética, pues bueno, pues es algo fundamental. Creo que específicamente para neurología estamos en un tiempo muy bonito porque se están abriendo muchas ramas que están apoyando o están buscando el fortalecimiento cerebral de diferentes áreas. Por ejemplo, rehabilitación abrió muchas ramas diferentes para tratar de estimular el sistema nervioso. Las enfermedades genéticas están saliendo medicamentos, o se empiezan a probar medicamentos que están dirigidos a cierto tipo de mutación. Entonces, por eso es tan importante, o me parece tan importante, transmitirle eso a los pacientes o a los papás de los niños, lo que representa el buscar tener un apoyo genético y el buscar la orientación por parte de genética. Entonces se está abriendo un panorama muy padre que esperamos que en un futuro pues nos dé curas para muchas enfermedades, pero creo que tenemos muchas cosas de que apoyarnos nosotros como neurología. Es que también, como dices, ¿no? El trabajo multidisciplinario, pero también, o sea, que eso es como lo que todos buscamos como padres, pero que también es bien difícil encontrar. O sea, muchas veces como que el encontrar ese equipo de doctores que sepan de la mutación o que sepan de la enfermedad o de ese tipo que quieran participar y que aparte quieran estar en contacto con el doctor que va a ser la cabeza, ¿no? Aquí en este caso el neurólogo. O sea, y lo difícil es que muchas veces tienes que cambiar a tus doctores con los que ya conocen a tu hijo para que estén abiertos, porque van a decir, yo cómo le voy a marcar a ella, ni la conozco. O sea, al final acabas trabajando por ejemplo. Exacto, o sea, como que es complicado para nosotros papás encontrar un equipo de trabajo que quiera trabajar, pues, comunicándose. Tuvo esto, pues, mira, pues, este medicamento puede afectar el riñón y tiene temas en el hígado y riñón, o sea, como que toda la comunicación es súper importante y más en ese tipo de casos, ¿no? Y es como lo difícil encontrar muchas veces por parte de los doctores, pero que es lo más importante, como dices, y que sepan que hay uno que va a llevar como el mando, que es el que conoce más del caso, y también por otro lado, ¿no? Como varias familias, por ejemplo, de CDG o hasta personas que conozco familiares, también que muchas veces los doctores pueden ser, pues dicen CDG, en mi caso, ¿no? CDG, defectos congénitos de la glicosilación, pues yo no sé nada y ni les interesa y prefieren, pues yo no sé, mejor voy a buscar a alguien más. O sea, y en la Ciudad de México tal vez es un poco más fácil, ¿no? Tenemos acceso como a más hospitales, más doctores, pero gente que vive en provincia sí se ha dado golpes en la cara diciendo como, híjole, ¿qué hago ahora? Pues el neurólogo con el que mandaron no sabe nada, pues dice que me va a ayudar a tratar la epilepsia, pero ni se interesan, o sea, esa parte es súper difícil para las familias y también el tema de que muchas veces, pues la humanidad, ¿no? La humanidad del doctor hacia las familias. Tengo una prima, por ejemplo, que su hijo tuvo varios temas, fue a doctores privados, pero salían otras cosas y de repente fue al público, hablando de hecho con una neuróloga en Puebla, explicándole todo, y la neuróloga voltea con su asistente y le dice, le dije a la mamá que me dijera un resumen y ya me quitó una hora de trabajo. Así, o sea, que estás pasando por una situación horrible, que no sabes qué le pasa a tu hijo, que ya no sabes qué hacer, que tampoco, o sea, vivimos en un país que ya le hemos hablado muchas veces, Margarita y yo, que una discapacidad o algún tema médico es un lujo porque nos cuesta, pues es un dineral, ¿no? Sí, y la parte pública vas porque es donde tienes el derecho, el acceso, que te traten así, o sea, se quedó así de, yo sé, ok, y la siguiente cita que tuvo con ella también, ni la volteé a ver con la asistente hablando del niño como si no existiera. Se me hace algo horrible, ¿no? Sí, caray, digo, sí hay un rango, igual también como hay de enfermedades, hay un rango de personalidades de médicos. Se me hace, o sea, si un médico no sabe, se me hace pues muy humilde de su parte decir, ¿sabes qué? Sí, yo no conozco, no estoy acostumbrada a tratar, pero también creo que es parte de nuestro compromiso, pues apoyar al paciente a buscar a investigar, claro. Exacto, si a lo mejor yo no sé, bueno, pues hay que buscar
Si a lo mejor conozco a alguien en la Ciudad de México, pues bueno, a lo mejor esa persona conoce a alguien acá, por ejemplo, en mi caso en Guadalajara, que pudiera apoyarnos a sacar al paciente adelante y lo más pronto que se pueda. Entonces, sí, caray, sí es personalidad de cada médico y pues lo que se busca en todos lados es que medicina, otras áreas de trabajo, pues se trate de humanizar a todo esto y nuevamente que no son libros los pacientes, sino personas y hay que tratar de apoyarlas y pues sí, tratar de canalizarlas. Si yo no sé, ok, pero déjame investigo y ya le aviso con qué grupo de personas pudiéramos trabajar que ayuden al paciente. Sí, sobre todo esto cuando lo mencionas de la parte que somos personas, porque cuando dicen es que hay que tener terapia de psicológica, rehabilitación, de inclusión, o sea, de verdad uno sale de la consulta ese día y también como que necesitas alguien, o sea, necesitas, y por eso también se crea PINE, porque de verdad necesitas una red de apoyo donde digas, no estoy sola, hay más papás como yo que están pasando por esto, porque tenemos en la idea la expectativa del niño que nos creamos de madre perfecta y de niño perfecto, de hijo perfecto, que no existe, pero a nosotros nos echan un balde de agua fría cuando entramos a neurología y nos dicen, ese niño que tú pensaste que iba a ir a la universidad, iba a ser y te iba a dar nieto, o sea, es una cosa que se rompe en ese momento. Entonces, ese paso que ustedes tienen frente a los papás sí es como súper importante, o sea, por eso, o sea, el llamado a las nuevas generaciones de neurólogos de poder como tener como una sensibilización y una concientización de lo que es la discapacidad, de lo que es la inclusión, de lo que sí va a poder hacer nuestros hijos, porque sí esas respuestas que le dieron a la prima, ¿no? De Mariana es como, o sea, y es difícil, en cualquier diagnóstico en un hospital público es muy difícil, sin embargo, como desde tu generación, como tratar de abordar desde otro enfoque mucho más humano, mucho más incluyente, que haga que esto pues vaya cambiando, ¿no? Porque de entrada ya tenemos un concepto de discapacidad negativo, entonces como que ir cambiando eso, claro, como para positivo, o sea, y que nada está escrito al final y que nos van a dar muchísimos más logros, que vamos a tener una intensidad diferente y un camino diferente, pero que tengamos como una red mucho más amplia para también compartir con otros papás o otras personas que están en la misma situación que nosotros. Claro, yo digo, en la consulta, sobre todo cuando es diagnóstico de primera vez, sí, o sea, enfocarse en las cosas principales y lo que hay que abordar de ya, sí, o sea, eso que sería como lo principal. Ya después, en las citas subsecuentes, lo que se pudiera agregar con respecto a otro tipo de problemas que pudiera tener más adelante el niño, pero igual sí dosificar un poquito la información, jerarquizar qué es lo que necesitamos primeramente abordar con el paciente y ya después pues ir soltando. Vuelvo a lo mismo, o sea, la facilidad del internet ha logrado que a veces hasta el paciente, o sea, al día siguiente en la consulta o el tiempo después en la consulta, ya llegan con su lista de preguntas. Es que vi esto y esto y esto, y me va a pasar esto, y le va a pasar aquello, y ese tipo de cosas sí funcionan, porque le resuelves todas las dudas y todo lo que les dijeron la vecina, o lo que escucharon, o lo que le dijo fulanita que conoce a alguien que tiene ese diagnóstico y que está de tal manera y le está pasando esto, y todo eso sí funciona, que lo chequen, que ellos lo investiguen en internet, y darse un tiempo, pues sí, pues para responder todas estas preguntas, porque a veces lo que buscan los familiares, los papás en este caso, es que los escuchen, ver si en realidad sí, o sea, si va a ocurrir, ok, cómo lo voy a resolver y cómo lo voy a manejar, de que no estoy sola, justamente, que va a estar mi médico respaldándome en caso de que ocurra alguno de estos síntomas, y si ya me dijeron que sí va a ocurrir, pues hay que tratar de abordarlo antes de que aparezca y tratar de pues sí, llevarlo de la mejor manera. Pero sí es un proceso que también tiene mucho que ver personalidad, porque no falta también un papá que por más tiempo que le dé, obviamente es un diagnóstico que no es el de su agrado y se va con otro, hasta que buscan a lo mejor algo que pudiera pues satisfacer a su pensamiento, su idea de que no es posible que mi niño pueda tener una enfermedad genética y que no se le va a quitar. Pues entonces, es un duelo. Es también personalidad tanto del médico como del... Sí, pero ¿saben qué? O sea, no, entiendo perfecto, pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de los CDGs en México y en el mundo, gracias a eso llegan al diagnóstico de CDG. Gracias a que dicen,
otro y otro, Sí, y van claro. pagando otro, y ven a 4 o 5 especialistas diferentes hasta que llegan al diagnóstico. O sea, entonces sí, o sea, sí, entiendo perfecto eso de, pues muchas veces, al ser tan raro, o sea, empiezas a investigar con otras familias y todo, y al final es como un equipo, ¿no? Te vuelves equipo Sí, con los claro. doctores de, investigué esto y están haciendo esto en tal país y me dijeron que con ese suplemento, y pues, o sea, es como que también como que estar abiertos a decir, ok, soy del doctor, pero también, o sea, como esa parte humana que decimos, ¿no? Ir aprendiendo, ir viendo qué es lo mejor para el niño y no ser como la parte de jerárquica que muchas veces pasa, o yo soy el doctor, o que muchas familias dicen, es el doctor, le creo todo, ¿no? Sí, también. Y sí, Sí, pero más equipo. equipo, exacto. Oye, Tere, y hablando de esto, ¿qué son los defectos congénitos? Bueno, los defectos congénitos, específicamente de la glicosilación, pues primero, ¿qué es una glicoproteína? Es una proteína que está formada de aminoácidos y tiene su porción glicano, que es un conjunto de azúcares. Entonces se juntan estos dos pedacitos y forman la glicoproteína. Esto es importante porque me ayuda a dar estabilidad y a la función y al desarrollo de muchos órganos. Si algo en este trayecto en el que se forma esta proteína, este colita de azúcar, lo que los une, si tanto en el trayecto de la enzima que los une, la proteína que los transporta, el lugar donde se forma todo esto, tiene algún problema, la proteína se va a formar mal, por lo tanto va a ser una proteína que va a ser inestable, no me va a funcionar, no me va a ayudar a cumplir lo que se espera de esa proteína en ciertos órganos, dependiendo el defecto que tenga congénito, y pues bueno, se va a manifestar en diferentes cosas. ¿Y qué es la parálisis cerebral? La parálisis cerebral es una lesión en el sistema nervioso central que ocurre en un cerebro inmaduro o que está en formación. Es una lesión que ya ocurrió, no tiene por qué seguir avanzando, y ya clínicamente en el bebé o en el niño me va a dar ciertos síntomas motores, sobre todo, que pueden ser problemas para caminar porque la extremidad o las extremidades están muy rígidas, pueden ser problemas a lo mejor que la extremidad se mueva solita como algo distónico, puede ser a lo mejor al contrario, que esté flácido y que por eso no lo pueda mover, pero son lesiones estáticas, o sea, no tendría por qué seguir avanzando, a lo mejor como comentábamos anteriormente, puede que sea mucho más evidente ciertos síntomas, pero no tendría que progresar. Una lesión que se estableció hace mucho, cuando el niño se estaba madurando el cerebro, pero ya no tendría por qué seguir avanzando. ¿Y alguno de estos dos tienen cura? Cura como tal, no, pero sí se pueden manejar, que eso también es un término que establezco mucho, o bueno, yo en lo personal, y que se busca establecer en la consulta. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor la diabetes no tiene cura, ¿sí? Pero se manejan los síntomas que van apareciendo con la diabetes. Otros tipos de enfermedades, a lo mejor metabólicas, etcétera, no tienen como tal cura. Entonces, ese es uno, hacerle ver al familiar, al paciente, que no necesariamente un control o que una persona o que un niño puede ser funcional si no se cura, sino que si se mantiene en control, se puede lograr los avances que se vaya proponiendo de a poquito. Pero como tal, una lesión que se establece ya en el cerebro, no se puede regenerar las neuronas que ya se encuentran muertas, por ejemplo, en una parálisis de tipo, o que se encuentran lesionadas ya en una parálisis cerebral. Entonces, una cura como tal, no. Sin embargo, se pueden ir manejando los síntomas que vayan apareciendo. Igual, por ejemplo, en los defectos congénitos, se puede dar, dependiendo del tipo de defecto, algún suplemento que ayude a mejorar los síntomas del paciente, pero otros tipos de síntomas se pueden ir dando manejo de forma sintomática. Muy bien. Y en esta parte de cura que luego queremos también como papás, cuando hay estas lesiones o cuando hay estos temas que pudieran involucrar el tema de neurología, ¿qué recomendarías a los papás que tuvieron algún evento antes, durante o post en el embarazo o en el parto, que dijeras, aunque todos salieron bien y salí yo con mi hijo, y porque hay casos en los que claro, sí, ya todos salieron, y vas viendo a los 2 meses que no sostiene, no da la mirada, o sea, ¿cuándo sí o sí hay que ir, a pesar de lo que nos digan los pediatras, al neurólogo? O sea,
es una intuición de los papás, es como algo que necesitamos ser como mucho más publicitariamente, como ustedes lo hacen a través de redes sociales, donde estos son los signos, red flags de ahorita tiene 2 meses y necesita tener la posición así y la tiene así, o sea, como los que deditos. los deditos así, o sea, como que hay muchos donde dices, no, aunque me diga el pediatra que no, tengo que ir. Digo, porque a mí sí me pasó. O sea, no, ya pasaste tú tu tema y tu viacrucis en el hospital, saliste después de un mes en terapia intensiva, ventilador y todo, no hubo derrame, no hubo nada. O sea, sí me mandaron estimulación, pero pues no era un tema de estimulación, había habido ya una lesión, ¿no? Pero yo la descubrí pues porque estuve insistiendo. Entonces, ¿cuándo es cuando hay que insistir? Claro, primero, en cómo fue la evolución del embarazo, si hubo infecciones durante el embarazo, si hubo a lo mejor una ruptura prematura de membranas que llevó también una infección en el momento de que el niño naciera. Cómo fue la evolución del tema del parto, si a lo mejor fue un parto prolongado, si a lo mejor tuvo que convertirse a cesáreas, si hubo utilización de forceps. Esos son algunos datos de alarma. Una vez que nace el niño, pues observar. Yo creo que es algo que las mamás pues todo el tiempo están haciendo y sí son nuestros principales alertas, pero que el niño mueva bien las extremidades, o sea, que sean simétricos sus movimientos, que no tenga posturas extrañas, como que de repente se queda como estirando a lo mejor una manita, y que sea algo repetitivo, que sea algo paroxístico, que se presente por segundos. Y a lo mejor problemas para comer, que el niño no esté succionando bien, ese es otro tema importante, o que tenga vómitos de manera muy frecuente, vómitos así con intensidad, que nosotros los conocemos como vómitos en proyectil, que a lo mejor tenga cambios en la velocidad de su respiración, que haga de repente a lo mejor gradimneas, o que luego de repente estés respirando muy rápido. Todo es ver la carita que se mueve igual, todo es simetría, la mayoría de las cosas son simetrías, y ver que vaya alcanzando la realidad, pues lo que el pediatra le tiene estipulado, porque si no lo tiene, a lo mejor sí necesita pues la valoración de neuropediatría o de neurología, si no cuentan como tal con algún neuropediatra de apoyo, y evaluar pues que todo esté en orden, y es mejor decir, ok, pues sí, a lo mejor nada más con pura neuroestimulación, pero ya fue valorado por neurología y ya se estableció que en realidad no parece que haya un daño como tal en este momento, ¿sí? Pero esos serían como los datos de alarma. Muy bien. Margarita, no sé si tengas otra pregunta para que ahora sí podamos terminar y cumplir el tiempo y poder guardar el video. No sé si tengan alguna otra pregunta, última cosa que no, pues yo agradecer, Tere, la disposición para poder comunicar a los papás y a quienes tenemos algún tema ahí en el neurodesarrollo, que es un tema muy complejo, que cuando entramos en este mundo, pues a veces sí los términos y todo, a mí, que la leucomalacia periventricular, es como que hay cosas que es más fácil, bueno, a mí, que nos digan, a partir de este momento tienes que ir caminando hacia acá, sin considerar nada, pero sí como esta empatía con los papás, ser como escucha, ¿no? Escucha activa, escucha abierta, que es lo que realmente, la verdad, en esos momentos necesitamos, porque nunca esperamos tener un tema así tan fuerte, y cuando lo tenemos, pues generalmente ustedes son los que nos pues abrazan o nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues agradecer tu disposición. Sé que son nuevas generaciones y que con esto pues muchos papás van a sentirse como mucho más ligeros en estos temas, y saber que bueno, que nada está escrito y que un diagnóstico no es ningún pronóstico, y que nuestros hijos son lo más valioso, así que pues en sus manos están. Y pues agradecer otra vez que quienes tengan un tema contigo de neurología y que necesiten una red de apoyo para papás, y que no están siendo los únicos que están pasando por este camino, sí, pues estamos aquí abiertos en PINE, Padres de Hijos con Necesidades Especiales. Muchas gracias. Gracias, Mariana, por el espacio, y gracias por la información y la divulgación de estos temas. No, gracias a ustedes. Bueno, quien quiera seguirnos también en nuestras redes, también para que la sigan ustedes. Para CDG es @CDG México, CDG-México-Unidos. Si quieren, digan sus redes para que quien quiera seguirlos e informarse mucho más de estos o estar al alcance de ustedes.
Bueno, yo estoy en Instagram como @mi.neuro, en Facebook igual, mi.neuro Guadalajara, y pues lo que busco con las redes es quitar muchos mitos de la neurología, ayudar y orientar a pacientes, a papás, cuando es necesario acudir con neurología y establecer eso, que no hay barreras la verdad es que el cerebro es una cosa sorprendente y no hay barreras para eso. Entonces, gracias por la invitación, por compartirme todo, también su parte y pues también nosotros estamos para aprender. La realidad es que no lo sabemos todo. No, pues gracias. Nosotros estamos también como PINE MX. Tenemos una página en Facebook como Padres de Hijos con Necesidades Especiales, PINE. Y pues gracias a las dos. Gracias, Mariana. Gracias, Tere. Y estamos ahí a la orden. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias a todos los que se conectaron. Ay, sí, gracias a todos. Yo saludos. Bye. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias a la doctora Tere Pérez Torres, a Mariana Esquinca de CDG México Unidos, y gracias a todos ustedes por brindarnos su atención, por escucharnos. También, desde luego, gracias a la edición y producción de este programa a Ricardo Gómez, y otra vez Radio Pasión, gracias por brindarnos un lugar donde podamos transmitir esta información que es de utilidad para todos. Nos da mucho gusto haber compartido un programa más de la mano Spine. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao.